Buenas a todos, saludos desde el Cineclub. Una vez más nos encontramos acá reunidos para hablar de cine. Agradecemos al DECAAD y al Instituto de la Cultura que nos presta este espacio. Yo soy Héctor Miguel, conmigo como siempre están Diana y Seba. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan todos? Estamos muy bien, nos encontramos otra vez nuevamente, esta vez para presentarles a una directora ucraniana soviética llamada Larisa Shepitko. Bueno, hola a todos, hola Seba, hola Héctor. Estamos re contentos de encontrarnos otra vez porque tuvimos un proceso bastante largo, así que aprovechamos para recorrer la filmografía de esta gran directora. En el espíritu del Cineclub Resistencia, estamos siempre buscando algo nuevo para conocer, explorando los rincones del cine, y así hemos llegado hoy a esta directora nacida en Ucrania, territorio que después formó parte de la Unión Soviética, y su obra, que si bien breve y con un trágico final, es muy importante culturalmente y valiosa para el momento en el cual fue creada. Entonces decidimos tomarnos algunas funciones, como lo hacíamos en el viejo cineclub cuando podíamos proyectar, para poder ver alguna de estas películas y aprender un poco más sobre este cine y esta región del mundo. Larisa empezó sus estudios en el Instituto de Cinematografía de Moscú, donde conoció a su esposo, con quienes ya trabajaron desde su primer proyecto. Como film de graduación, fueron al medio de la estepa a filmar un film llamado Calor, en donde alcanzaron temperatura de 50 grados y enferma de hepatitis, terminó dirigiendo la película desde una camilla, pero le consagró premios y finalmente su diploma como cineasta. Así es, sus películas también posteriores fueron muchas de ellas censuradas por algunos temas controversiales que tocaba, que a los órganos censores soviéticos no les parecía que eso tuviera que llegar a la vista del público. Una de sus primeras obras también es Alas, una película en la que la protagonista es una mujer piloto, soldado, que después de la guerra es considerada una héroe de guerra, digamos, condecorada, muy respetada, pero siente como que no tiene vida, digamos, no encaja en la nueva sociedad. Hay un conflicto con su hija, que eso fue lo que en parte le valió la censura, digamos, porque hay una relación conflictiva entre la protagonista, Nadia, y su hija, Katia. Ella no logra encajar, entonces siempre está buscando esta libertad, digamos, que sentía en el aire cuando estaba volando, por eso muchas veces se remonta con la vista y la imaginación a tiempos pasados y al cielo, hacia las nubes. La verdad que fue una gran experiencia abordar la filmografía de esta directora. Yo no la conocía, la conocí a través de ustedes cuando estábamos buscando, lo voy a decir, lo estábamos buscando específicamente, una directora o un director que tuviera una filmografía corta pero intensa, y la verdad que encontramos una persona que, bueno, más adelante vamos a verlo en la cronología, falleció a los 41 años en un accidente, pero dejó una obra muy, muy intensa. Cuando, bueno, mirábamos las películas en tiempo simultáneo, pero cada uno en su casa, ustedes me preparaban, Diana, va a ser una experiencia cinematográfica intensa, y yo ya sabía que después me iba a tener que tomar un par de horas para recuperarme. En Alas, la verdad que se ven varios aspectos de lo que tiene que ver con sus controversias con el Estado soviético y con su mirada como mujer, ¿no? Como mujer realizadora. Ahí vemos cómo la mujer en la guerra puede ocupar el espacio público, y cuando se termina la guerra, o debe ocupar el espacio público por una cuestión de nacionalismo y defensa del territorio soviético, y después cuando vuelve al espacio privado no le encuentra un sentido, un propósito a su vida, y lo vimos también como un eje temático de su obra, ¿no? ¿Cuál es el propósito
de la vida y cuál es el compromiso que tenemos que tener con la realidad que nos circunda, también desde una perspectiva como mujer o como varón. Y bueno, me gustaría que Miguel o Seba dijeran algo con respecto a sus propias palabras de lo que ella considera que es hacer una película. Se ve también en esta película, muchos admiraron que siendo tan joven, esta era su primera película como graduada de cine, siendo tan joven podría representar perfectamente la experiencia de una persona que tiene que vivir a la sombra de su yo pasado. Esta protagonista fue como un héroe de la guerra, tiene su foto en el museo. Sin embargo, ahora tiene una vida más tranquila, trabaja como directora de una escuela técnica y da la impresión de que su vida le falta algo. Ha sido constantemente, como decía, fantaseando con el cielo, con volar entre las nubes, pero atrapada en la realidad en la cual no pueden encajar con sus compañeros, con otras personas del pueblo. Es tan admirada, todos la tienen como en cantantes de alabanzas y no puede crear una conexión sincera con ninguna de las personas que conocen. Exacto, también hay una búsqueda también de ella por sentirse deseada, sentirse deseada como mujer también. Hay escenas en las que ella ambula por la ciudad y abre el saco y saca pechos, muestra su blusa, se pone al lado de un hombre que está mirando en un puente. Hay escenas que la retratan como mucha soledad, ¿no? Como que es un alma en pena, digamos, que su vida quedó en el cielo, quedó en esos recuerdos de cada tanto, esos flashbacks que ella tiene con su pareja, digamos, que aparentemente padece. Claro, aprendemos a lo largo de la trama, no se expresa directamente cómo son las cosas, pero a través de la trama vamos entendiendo que ella tenía una pareja en la guerra y fallece en un accidente terrible de aviones, eran pilotos de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Con respecto a lo que vos preguntabas, Diana, en un corto documental y homenaje a la vez que hace Len Klimov, el esposo de Larisa, escuchamos de la voz de la propia Larisa decir que su responsabilidad en el cine y cómo su mirada de mujer, digamos, lo captaba todo, que para ella no había un cine masculino o femenino, sino en todo caso había una dicotomía entre un cine sentimental y un cine más serio, más riguroso. El problema que resultó de Alas es que una de las temáticas era el conflicto entre la protagonista y su hija, y el conflicto entre padres e hijos era algo que la censura no permitía. Entonces, como era la norma en la Unión Soviética de los 60s, la mayoría de las películas eran visadas por un inspector, y se consideraba que el material no era apto para el público, estas películas eran censuradas. Y después de haber sido exhibida para un pequeño público, Alas fue guardada en una caja por lo menos 20 años y nadie la pudo ver hasta los 80s. Generó una discusión pública acerca de estos tipos de temas que eran más o menos tabú, ya que era imposible verlo en la televisión o en el cine. Y rápidamente empezó a trabajar en un nuevo proyecto que era una antología de films en la que 3 directores iban a filmar 3 segmentos conmemorando el 50 aniversario de la Revolución de Octubre. Lamentablemente estos films también fueron considerados como que ponían en mala luz a los bolcheviques, así que también fueron prohibidos, y hasta la llegada de Gorbachev en los 80s fueron guardados y nadie los vio. Y de hecho el tercer segmento fue perdido para siempre y se considera un film perdido. Lo único que quedan son 2 segmentos, uno dirigido por Larisa que se llama La Patria de la Electricidad, en la cual un joven ingeniero trata de traer agua a una pequeña comunidad en el medio del desierto. Así es, en este corto de Larisa se prefiguran varios de los temas que después vamos a ver en la obra póstuma, si se quiere, que es Adiós Amatiora, terminada por Len Klimov, el marido, pero escrita por Larisa. Acá hay temas
que atraviesan toda la obra de la filmografía de Shepitko, como por ejemplo lo comunitario, este contraste que hace constantemente, ya sea entre la máquina, la técnica y lo rural, lo rústico. En este corto, el joven es un ingeniero que arregla el motor de una motocicleta para poder bombear agua para irrigar los campos. Esto resulta en que toda la comunidad, acá hay otro tema que también aparece constantemente en las películas de Larisa, que es lo comunitario, como todos ayudan, contribuyen, dan su parte. En este caso, cada uno aporta una pieza de metal, una pieza mecánica para terminar construyendo esta bomba de agua que irriga los campos, digamos. Por supuesto que hay un final no muy feliz. Como típica novela rusa. Bueno, es bien ruso eso, no esperen un final feliz. En ninguna de estas películas esperen un final feliz. No hay que esperar ningún final feliz. Pero está muy buena porque, como digo, prefigura varios elementos que vamos a ver después en las películas posteriores a estas. Sí, es muy interesante entre estos planteos temáticos que hacemos de la mirada femenina, ahora lo comunitario, y cuando decimos soviético, pero también decimos ruso, ¿no? Porque creemos que Larisa también toma el carácter y el espíritu ruso de las tradiciones rusas, y que por eso también es mirada desde los organismos censores, porque si bien logra sortear esta censura, retoma tópicos como la pelea intergeneracional, las discusiones entre padres e hijes, y temas religiosos, como vamos a ver posteriormente en la Ascensión, por lo menos un simbolismo cristiano que tiene que ver con cosas que la Unión Soviética en ese momento, en ningún momento la Unión Soviética permitió, pero que como tradición rusa existían. Entonces, en este corto, en esta parte de la trilogía, podemos ver lo comunitario, ¿sí? Después en esa canalización, en esa forma de irrigación, lo que comentaba Seba del árbol de la vida, que se forma cuando hacen este canal, de lo que persiste de las tradiciones y de lo que es esencialmente humano, universalmente humano, como decía Larisa. Quería tomar temas universalmente humanos sin ser esencialista, ¿no? Sin decir, bueno, esta es la esencia rusa, sino con una mirada crítica que pudiera decir, bueno, somos soviéticos, somos soviéticas, somos rusos, somos rusas, pero somos eminentemente humanos y por lo tanto complejos. Bueno, para Larisa Shepitko la situación era muy frustrante. Todos sus proyectos eran baneados y nadie podía ver sus películas. Entonces, durante algunos años trabajó para la televisión soviética. En el 71 estaba tratando de hacer una producción llamada La Estación Bielorrusa, y ella tenía una visión en la cual quería cambiar el final y hacerlo un poco más trágico y un poco menos optimista. Pero inmediatamente la retiraron del proyecto y contrataron a un director un poco menos controversial. Entonces, en el 71 finalmente filma una película llamada Tú y yo, la cual era un poco menos conflictiva. Es sobre todo un drama con un triángulo amoroso, y finalmente pudo pasar una película a través de los censores y finalmente tener una proyección en el cine. Quizá por esto que decía Seba de el cine sentimental, ¿no? Se podía encasillar a eso en el cine sentimental, y como ella era mujer, cerraba perfecto para censores y para público. Una mujer haciendo un melodrama. Claro, nada arriesgado, nada muy político, ninguna opinión fuerte. ¿Sí? Finalmente, en 1977, filma su más grande obra, con la cual fue conocida internacionalmente, y es la que realmente alcanzó el público, llamada La Ascensión. Esta gran obra que habla justamente acerca de los temas de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, logró pasar a los censores porque en su primera proyección se encontraba presente el primer secretario del Partido Comunista de Bielorrusia, y según cuentan estuvo tan conmovido por la función que rompió en lágrimas
y se levantó a dar un discurso de 40 minutos a todas las personas acerca de la importancia de este film. Sí, porque como comentábamos antes de entrar acá, era una película que tenía muchísimo simbolismo cristiano, ¿no? Es la historia de unos partisanos que son atrapados por los nazis y uno de ellos decide no hablar, no cantar, digamos, dónde estaba el campamento de partisanos, y el otro decide dar cierta información que consideraba sabida por todo el mundo para salvarse y sobrevivir. Aquí se desarrolla todo un drama moral entre ambos personajes y el resto de los personajes también, los colaboracionistas con el régimen nazi, claro. Otros personajes que también... Sí. Estos dos soldados van atravesando el campo soviético tratando de conseguir comida para su campamento, y todas las personas con las que se cruzan en ese viaje son tomadas prisioneros y llevadas al mismo campamento a ser torturados terriblemente. Y condenados a muerte en una exhibición, un ahorcamiento público como, digamos, disciplinador para el resto de la comunidad de ahí, de los pueblos soviéticos tomados por el régimen nazi, ¿no? Ocupados por el régimen nazi. Ahí se desarrolla una escena en el calabozo, cuando están todos y todas juntas, porque hay mujeres también prisioneras, que recuerdan, ¿no?, el martirio de Jesús y la fortaleza que tiene para soportar la tortura y morir salvando a los demás. Y al otro partisano como una especie de Judas, siempre sin ser completamente, ¿no?, cerrados estos personajes. Larisa no era una realizadora obvia, ¿no? Pero como una especie de Judas traidor que después no puede vivir con lo que ha hecho y se intenta suicidar, ¿no? Tal cual Judas. Y tampoco puede morir, como el peor castigo. El peor castigo, permanecer. Así es, en esta película, otra vez, y creo que alcanza el punto máximo, digamos, todos estos temas que veníamos viendo en las películas anteriores de Larisa, estos debates morales y éticos, esta responsabilidad, esta pulsión vital por sobreponerse a situaciones tremendas. Hay que destacar también que esta película cuenta con una fotografía fabulosa, nos encontramos por momentos paisajes gélidos, blancos, rusos, vemos que el cielo está fundido con la tierra en un blanco desolador. Otra cosa que también podemos ver mucho en la Ascensión, el involucramiento que tenía Larisa Shepitko al momento de filmar las películas, al momento de dirigir, estaba muy involucrada con los actores. O sea, se sabe que ella no quería tener más abrigo con el que contaban los actores, ella quería padecer las mismas circunstancias. Filmando hecho, a 40 grados bajo cero. 40 grados bajo cero. Se puede notar eso en la película, se ve a veces cuando un personaje arrastra a otro para salvarlo por la nieve, que es muy penosa, cómo lo lleva arrastrando y la cámara está ahí también, que se nota que también se está arrastrando, logra realmente involucrarnos. Otras cosas que usa mucho Shepitko son estos primeros planos, unas miradas, unos rostros que nos interpelan, son súper intensos, expresivos, prescinde a veces totalmente de guión. Una película que tiene mucho también cierta simbología esta judeocristiana. Al final como que se forma una especie de familia sagrada, una especie de pesebre en un calabozo oscuro, y este tema también de la redención, digamos, de que quieren que este personaje que es el que creo yo es el que asciende, digamos, el que trasciende, todo depende de él para tener limpia su conciencia, porque ellos lo saben, están por morir, pero antes quieren decir las cosas que hicieron mal, y cada uno como que se pide disculpas y quiere tener la conciencia limpia, digamos. Sí, creo que por eso pasó también la censura,
porque es una especie de perdón para todos los colaboracionistas con el régimen nazi durante la ocupación y bueno, después finalmente la Unión Soviética gana. Hay una especie de limpieza para esos pueblos que fueron ocupados y que fueron colaboracionistas completamente bajo coerción, ¿no? Una coerción extrema. Y también porque retoma el carácter ruso. Creo que discutíamos antes de entrar algunas novelas, principalmente la escena de Crimen y Castigo, cuando la joven prostituta le lee al protagonista, ¿no? la resurrección de Lázaro, y con eso él considera que hay una forma de ser perdonado, de sacrificarse, de ser perdonado y acceder a una vida en donde se acepte a sí mismo, ¿no? Entonces nos recordaba también eso, el carácter esencialmente ruso que también vemos en las novelas. La Ascensión fue entonces la película que le dio fama mundial a Larisa Shepitko. Ganó el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín, siendo la segunda mujer en la historia en ganar este premio. Y también le permitió ser jueza del Festival de Berlín del año siguiente. En 1979 empezó a trabajar en una película que muchos decían era imposible de filmar. Hubo un clásico de la literatura llamado Adiós a Matiora, que en un principio el escritor estaba en contra de que se filme una versión cinematográfica, consideraba que iba a ser imposible una obra en film que sea digna a su libro, pero Larisa escribió el libreto con su pasión y su visión y se la presentó al autor del libro y lo convenció de otorgarle los derechos para filmar esta película. El futuro se veía brillante para la realizadora, pero una tragedia ocurrió. Buscando locación para la filmación de esta película, en las horas tempranas de la mañana hubo un accidente en la autopista y ella con otros 4 miembros de su equipo murieron en un accidente automovilístico. Y ese fue el final de la directora, pero el film quedó en el aire durante algunos años hasta que su marido finalmente pudo completar la visión que ella tenía en un principio. Sí, ella tenía 41 años cuando murió. En el corto documental que hizo su marido aparece el escritor de esta obra literaria que llevaron después al cine y hace un comentario como que, bueno, él no quería y ella lo convenció y deja deslizar como que pudo haber sido una especie de maldición querer desenterrar Matiora y llevarla al cine y que por eso ella murió, ¿no? Es como impactante cuando lo dice en el corto documental que vimos sobre la vida de Larisa. Es una película que a mí me pareció alucinante realmente, en donde volvemos a ver las temáticas repetidas y también la cuestión de cómo avanza una modernidad soviética, socialista, con una impronta de progreso y que ese progreso terminaba siendo homogeneizador de otras formas de vida que persistían y que persisten, ¿no? Todavía en Rusia y en la Unión Soviética, de formas campesinas de vida, de formas comunitarias de vida, que este progreso con la construcción de un dique, ¿no? Es la construcción de un dique que va a inundar una isla donde vive un grupo de campesinos y campesinas, que es Matiora. Es una pequeña aldea en una isla y justamente a raíz del progreso para un dique de energía hidroeléctrica piensan inundar todo el valle y a esa gente hay que sacarla de su lugar y llevarla a... Los relocalizan a un nuevo barrio que se está levantando de monoblocks grises llenos de maquinaria y de ruido. Matiora es una ciudad, es un pueblito, una aldea rural. Casi un paraíso. En esta película nuevamente vemos este contraste poderoso y que logra, bueno, en este caso el Klimov, pero ya como les había dicho se prefiguraba en las películas de Larisa y que muy bien supo captar él, digamos, este contraste entre lo nuevo y lo viejo que mencionaste en algún momento,
ya sea entre, no sé, nos muestran cosechando papa y después nos muestran a un barco, un helicóptero, esto de lo moderno con lo nuevo, la técnica. El progreso, como siempre, se muestra como algo feo, digamos, y es algo indetenible el progreso, se van a tener que mover de acá. La idea además es que la isla necesita ser nivelada, así que las personas no solo tienen que irse, sino también tienen que quemar sus casas, destruir todo lo que existe, tumbar todos los árboles, nada puede quedar. Es la absoluta eliminación de todo lo que ellos fueron antes. Otro tema central en la filmografía de Larisa, que es la memoria, el recuerdo, las tradiciones. Uno de los personajes de la diosa Matiora es Daria, que es como la matriarca de la aldea. También está lo comunitario nuevamente, y acá el contraste entre la música vieja y nueva. Por ejemplo, hay una escena en la que están celebrando una especie de festival de cosecha o algo, y de repente tienen un equipo de música y están pasando un rock and roll re moderno, y de a poco va cambiando la música hasta una música más tradicional, hasta que finalmente todos los miembros del pueblo, viejos, jóvenes, ancianos, todos empiezan a como a improvisar determinados cantos, digamos, muy tradicionales, ¿no? Empiezan a improvisar versos, bailando, y luego todos se van hacia el atardecer, hacia el crepúsculo, van todos a bañarse en la laguna. Realmente tiene imágenes muy... Y esta matriarca, que es como una madre de todes, que también es como el árbol de la vida también, que no pueden derribar en esta nivelación de la isla, un árbol enorme, quizás milenario, que quieren derribar con una topadora y no pueden voltearlo, no pueden quemarlo, no pueden hacer nada con ese árbol. Y es lo mismo que esta mujer, no pueden hacer nada para convencer a esta mujer de irse. Tiene escenas fantásticas con respecto a lo comunitario, como decían ustedes, a lo simbólico también, el samovar, cuando queman una de las casas, solo se sobrevive el samovar como... Que aparece en varias películas, por cierto. También el samovar es un símbolo, es esa especie de vasija en la que se hierve el agua para el té y eso, y otras bebidas típicas. Y la escena en que todas las mujeres están juntando las papas, que es una especie de resistencia pasiva, como que hasta que no terminen de juntar las papas no se pueden ir, pero las papas son para que coman todos y todas en esta nueva vida que van a hacer en el otro lugar. Es como una especie de manipulación que hacen, y las peleas que se dan familiares. Creo que una de las escenas que me pareció más fuerte tiene que ver con el cementerio, con que no iban a poder llevarse los restos de las personas que estaban en el cementerio, y consideraban un sacrilegio inundar ese lugar y no poder ir a visitarles más, que los muertos como vivos, que separarse de los muertos de esa decisión era separarse de su propia humanidad, y estas personas preferían morir. Por eso su pasado, su memoria, todo lo que ellos fueron, realmente es desgarrador ver esas escenas, pero no quería dejar de mencionar también que esta película, a diferencia de las otras, se me hace, también tiene algunos toques de comedia, tiene un poco de humor también, a pesar de todo, no toda tristeza, tiene partes muy livianas, digamos, que alivianan un poco la temática, un poco a veces muy triste, porque como decía, tienen que dejar atrás todo, o sea, el pasado, tienen que quemar sus propias casas. Una película que siempre interpela, también otro símbolo que me estaba acordando ahora es el agua. El agua aparece en el primer corto del que hablábamos hoy, de la hibridación, el sonido del agua, el sonido arrullador de la serenidad que transmite el agua. Adiós a Matiora abre con una escena del agua y el arrullo del agua se oye, ¿no? Como que ya la represa del agua borró todo, una planicie de agua y niebla. Creo que es una película muy actual, y en esto que decís que no es tan parecida a las películas anteriores, tiene que ver con la que la terminó su marido después de su fallecimiento, y desde mi punto de vista mantiene muchísimo el espíritu de Larisa, pero obviamente introduce su propia perspectiva y su propia mirada como director. Bueno, esto es lo que pudimos aprender de cine soviético en las últimas semanas. Realmente
muy iluminador. Seguramente les vamos a recomendar, miren La Ascensión, miren Adiós a Meteora. Son películas fuertes y no tan desconectadas de nuestra propia realidad como uno pensaría yéndonos a hace 30 o 40 años en el cine soviético, aún así muy cerca de la realidad que vivimos hoy. Así es, estas dos películas sobre todo muy recomendadas porque tienen muchísimos elementos de lo que por ahí nosotros podemos mencionar ahora, porque interpela muchos niveles, está muy bien hecha en todos los planos, ya sea en la parte técnica, la fotografía, el sonido, la música es muy buena, están muy bien logradas las películas, un talento enorme, realmente una artista muy completa la Lisa. Sus películas son muy buenas y sí, súper recomendables porque realmente valen la pena, no te van a dejar indiferente, son películas que las vas a tener en la memoria. Sí, como ustedes me dijeron, prepararse para una experiencia intensa cinematográficamente. Rescatar también la vida corta y una filmografía bastante prolífica para esa vida, una vida dedicada completamente al trabajo y al cine, a buscar la forma de expresar lo que quería expresar, y creo que, como dice Miguel, no pierden actualidad y no tienen una territorialidad tan exclusiva, porque hablan sobre temas que pertenecen a lo universalmente humano, ¿no? Así que un gusto y gracias por presentármela, por presentarme a ustedes. Nada. Un gusto haberla descubierto. Un gusto haberla descubierto nosotros también a Larisa. Una película en la que prevalece la vida, ¿no? Porque ese siempre también el mensaje de ella, de la vida que se sobrepone, que se impone por sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, ya saben todos los cinéfilos y cinéfilas que siguen al Cine Club a qué nos dedicamos en el receso invernal: a mirar películas de nieve, ¿sí? Estábamos encerrados mirando películas que nos hablan del fresco que hace 40 grados bajo cero. Así fue. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos Gracias. pronto. Hasta luego.